al encuentro mesoamericano sobre masculinidades, experiencias, expectativas y retos. Las organizaciones se plantearon este evento con el objetivo de poder dialogar, analizar sobre la situación de las masculinidades desde la óptica de la igualdad entre hombres y mujeres. El evento nace de la idea que muchas mujeres empoderadas nos han dicho, miren, hemos caminado, nos hemos empoderado, y luego ahorita ¿cuándo van a trabajar con los hombres? Es decir, que hay un desfase entre el camino de las mujeres que avanzan y los hombres que nos quedamos atrás. Es un reto de pensar en este evento y qué vamos a hacer para el futuro en este siglo los hombres. Y para ello, este proceso necesariamente implicará que hagamos un desmonte de todo aquello que hemos ido construyendo e instalando históricamente en nuestras cabezas, en nuestras prácticas, en nuestras relaciones. Por supuesto que ese abordaje de las masculinidades nos requiere a hombres y mujeres. Desde la ternura de las mujeres cambiará el ejercicio del poder. Queremos un mundo en el que podamos descansar de prejuicios y de la violencia, ¿no? Queremos establecer que no podemos ver la violencia de género, la justicia y las masculinidades de manera aislada. Entonces tenemos que construir puentes para construir diálogos nuevos. Si paramos esta lucha va a ser más drástica. Y de esta forma nos vamos a ir acercando cada vez más a una igualdad real. Perder por un momento esa identidad como humanos que tenemos y volvernos energía. Esa es la intención. Hablar de masculinidad es un proceso bastante complejo. De hecho, no hay un concepto único sobre el tema. Lo importante de seguir abordando las masculinidades es la posibilidad de simplificar la teoría en aspectos que se puedan concretar en lo cotidiano. En reconocer que mujeres y hombres diversas identidades podemos aportar a la igualdad. Eso nos hace tener la responsabilidad grande de buscar alternativas de cómo armonizar lo que somos y cómo respetar al mismo tiempo la diversidad de cada quien. Sentimos que para avanzar hacia la igualdad es importante complementar los esfuerzos que muchas mujeres de manera histórica han venido realizando. Siento que hay una necesidad, ¿verdad?, de no solo estar trabajando con mujeres, sino también que los hombres se den la posibilidad de pensarse a sí mismos y de replantearse otro tipo de masculinidad. Hay cosas nuevas que he aprendido, ya me queda hablar, investigar y compartir. Si queremos cambiar esta sociedad y queremos una sociedad de equidad entre hombres y mujeres, tenemos que trabajar con mujeres, pero también con hombres. Me llevo un montón de reflexiones nuevas y también me llevo un montón de herramientas para aplicarlas en mis espacios. De cómo nosotros podemos adquirir esos hábitos de igualdad de género en nuestro trabajo y en el círculo que nos encontramos. Pues creo que es la oportunidad de abrir nuevos caminos, de abrir nuevas enseñanzas y aprendizaje hacia las comunidades que también se merecen esta oportunidad. Ha sido de mucha ayuda, mucha fortaleza para poder uno desarrollarse un poco más, aprender para poder llevarle a la juventud un mensaje, ¿verdad? Porque si de nosotros depende de comenzar a hacer un cambio, ¿verdad? Para ver un mundo diferente, ¿verdad?
creo que para un mundo más justo y para pues personas que estén más en paz, creo que hay que pues hablar de masculinidades, hay que reflexionar de todo eso para erradicar la violencia de género. Reflexionar sobre todos aquellos elementos de la violencia que han permeado las personalidades de los hombres en Mesoamérica y cómo cambiar para que tengamos una convivencia libre de violencia. Entonces esto es una oportunidad de dialogar, de saberes y de seguirnos encontrando para buscar un mundo mucho más justo, que reconozca lo diverso y además de eso recuperar la ternura que ha sido negada muchas veces para los hombres.